Bueno, pues entonces buenas tardes a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ya novena sesión del segundo ciclo de conservación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 2021. Y bueno, el día de hoy tenemos la presentación Conservación de Material Hemerográfico y dado por una experta que labora en la Hemeroteca Nacional de México y que tenemos la gran fortuna de contar el día de hoy con ella. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es la licenciada Angélica Ángeles Rodríguez. Es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. Obtuvo la mención honorífica en el primer premio de archivística Archivo General de la Nación México en la categoría de tesis. Egresada de la maestría en conservación de acervos documentales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Diplomada en Restauración de Material Gráfico, Bibliográfico y Documental por Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, AC-ADABI. Ha tomado numerosos cursos y diplomados sobre acervos documentales, tanto en México como en el extranjero. Ha impartido cursos y talleres de capacitación sobre conservación, restauración, encuadernación y manejo de acervos en numerosas bibliotecas y acervos y archivos del país. Trabajó en diversos proyectos de conservación de bienes documentales en instituciones nacionales, entre las que destacan la de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina y ADABI de México, AC. Fue titular del taller de encuadernación y restauración de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, responsable del Departamento de Conservación y Restauración del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y directora del Archivo y Biblioteca del Congreso del Estado de Hidalgo. Actualmente es técnica académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, adscrita al Departamento de Preservación y Reprografía de la Hemeroteca Nacional de México. Forma parte del Subcomité de Normalización para la Preservación del Patrimonio Documental del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación y del Seminario Permanente de Preservación Documental del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Licenciada Angélica, colega, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Y bueno, antes de comenzar, nada más recordarle a nuestro amable público que está en Teams que sí se sirven de mantener sus cámaras y sus micrófonos cerrados por el momento y también darles la bienvenida a las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales de la BNH. Ahora sí, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues quiero agradecer especialmente al maestro Miguel Nájera Pérez, subdirector de la Biblioteca Nacional de Antropología, por organizar este tipo de eventos. Y bueno, también especialmente a ti, maestra Xochitl Cruz Pérez, por la invitación. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar. Gracias a todos y bienvenidos todos y todas. Por favor, podemos iniciar con la presentación. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la charla. Conservación de material hemerográfico. La siguiente, por favor. Como es un tema muy amplio, elegí abordar la problemática de los papeles que constituyen las publicaciones periódicas, porque creo que es una de las principales problemáticas a las que todos los conservadores y en general los que estamos en bibliotecas y hemerotecas nos enfrentamos día a día, ¿no? Las problemáticas de los deterioros característicos de los papeles de las publicaciones periódicas. El siguiente, por favor. Vamos a iniciar con un contexto general sobre las publicaciones. No quiero dejar de mencionar estos conceptos generales para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de publicaciones periódicas. En general, las publicaciones periódicas son parte de las publicaciones seriadas, que generalmente se publican en fascículos o volúmenes sucesivos con una secuencia numérica o cronológica. Entonces, dentro de estas publicaciones seriadas vamos a encontrar a las publicaciones periódicas, que tienen como característica ser publicadas en intervalos regulares.
De ahí su nombre de publicaciones periódicas. Las más comunes son las revistas, los diarios, las historietas, pero tenemos otras muchas, ¿no? Como este ejemplo que les puse aquí en la imagen, que es un calendario, que son calendarios. También tenemos almanaques, este tipo de publicaciones que no son tan comunes, pero que también son parte de las publicaciones periódicas. Y bueno, otra de las características principales de estas es que se generan de manera continua, es decir, no se tiene pensado el final de la publicación, ¿no? De hecho, tenemos publicaciones periódicas en nuestro país que se han publicado desde hace muchos años. Dentro de la industria editorial se denominan las publicaciones periódicas en dos grandes grupos de acuerdo a la frecuencia de su publicación. Se le nombran periódicos aquellas que tienen una publicación inferior a una semana. Aquí encontramos, por ejemplo, sobre todo los diarios. Y se les llaman revistas a las que aparecen en intervalos semanales o mayores, semanal, quincenal, mensual, pero no mayores a un año. La siguiente, por favor. Dentro de la estructura de las publicaciones periódicas vamos a encontrar que tienen la mayoría como parte de sus cubiertas, vamos a tener la información más relevante de la publicación, como la mención del título, la designación numérica, cronológica, la periodicidad, el lugar de publicación y el editor. Los elementos de la materialidad como la encuadernación, la tipología, los colores, el interlineado, la disposición de las imágenes y textos, en general la disposición de la información en diferentes secciones, combinados de cierta manera nos dan el estilo de la publicación o el diseño de la publicación y bueno, esto colabora con la transmisión del mensaje, además de ser una forma de atraer y de captar la atención del lector. Respecto a su contenido, las publicaciones periódicas tienen una estructura estable que permite al lector poderse ir a una sección determinada. La mayoría justamente se divide en secciones, entonces el lector puede ir directamente a la sección que le interesa y se mantiene el diseño y la división de las secciones de manera regular para que el lector entre en la publicación como un lugar ya conocido, ¿no? Entonces, de esta manera también es una forma, digamos, distinta de lectura, ¿no? No es como un libro que empiezas a leer la mayoría de las ocasiones de principio a fin, sino que aquí puedes irte saltando secciones o incluso quienes solamente leen una parte de la publicación periódica. La siguiente, por favor. Para el contexto general, pues quise ponerles la primera publicación aquí en México que tenemos, es la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España, publicada el 1 de enero de 1722. Les pongo esta fecha especialmente para que entendamos justamente desde cuándo vamos a encontrar publicaciones periódicas en los acervos en México. Bueno, publicaciones mexicanas, por supuesto que puede haber publicaciones venidas de Europa o traídas de Europa, pero pues especialmente las publicaciones generadas aquí en México las vamos a encontrar a partir de principios del siglo XVIII. La siguiente, por favor, Xochitl. El tema, como les comentaba yo, que quise abordar en esta charla son los papeles de las publicaciones periódicas, las características y finalmente las problemáticas que generan estas características y cómo son tratadas. Entonces vamos a ver un panorama general de los papeles. Vamos a encontrar que los papeles llegan al mundo occidental a partir de 1050 llegan a España. Y bueno, este contexto un poco lo pongo porque pues de allá de Europa es de donde nos llega a nosotros el papel.
Y vamos a encontrar que el papel se va a dividir en dos grandes periodos, el periodo de papeles hechos de trapo y el periodo de papeles hechos de madera. Los papeles más antiguos eran de fibras obtenidas de textiles, de ahí es que se les llame papeles de trapo. A partir de mediados del siglo XIX, los trapos van a ser sustituidos por madera. Entonces vamos a encontrar este otro periodo y vamos a encontrar también como un periodo de transición entre uno y otro. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los papeles, bueno, los papeles se pueden generar, también se pueden dividir por su proceso de fabricación en papeles hechos a mano y papeles hechos mecánicamente. Los papeles hechos a mano vamos a encontrar que en su totalidad van a ser papeles de trapo, mientras que los papeles mecánicos, hechos mecánicamente, fabricados industrialmente, vamos a encontrar papeles de trapo también. Y dentro de los papeles de madera vamos a encontrar distintos tipos de papel por su proceso de fabricación. Lo voy a explicar más adelante. Vamos a encontrar de pasta mecánica, semiquímica o media pasta, de pasta química, papel reciclado y papel couché o estucado. La siguiente, por favor. Dentro de los papeles hechos a mano, como les comentaba, pues tenemos los papeles de trapo. Estos principalmente están hechos de lino y algodón y contienen entre un 90 y 97% de celulosa. Este componente justamente está directamente relacionada con la conservación de los papeles. Los papeles de trapo hechos a mano, por lo tanto, vamos a encontrar que son papeles mucho más resistentes porque no contenían aditivos nocivos utilizados posteriormente en procesos mecanizados. Entonces, en este periodo especialmente de los papeles hechos a mano, vamos a encontrar papeles mucho mejor conservados, lo podemos observar en las bibliotecas, papeles mucho más blancos, mucho más resistentes que los papeles posteriores. A partir de 1774 se empieza a utilizar ya en la etapa de los papeles hechos mecánicamente, se empieza a utilizar el cloro para blanquear los trapos. Estos primeros papeles mecánicos que también eran hechos de trapo, por la gran demanda de papel se empiezan a utilizar trapos de colores y por eso es que se empieza a emplear el cloro para blanquearlos y también pues posteriormente para blanquear la madera. El uso de los cloros va a provocar diversos daños en los papeles como fragilidad, rigidez y amarillamiento. La siguiente, por favor. Dentro de los papeles de madera vamos a encontrar, como les comentaba yo, distintos. La madera contiene, además de la celulosa, otros componentes como la hemicelulosa, la lignina, resinas, pectinas, entre otros componentes, dependiendo del árbol o la planta del cual se extraiga la fibra. La madera tiene entre un 50 y 55% de celulosa, dependiendo de la especie. Las más utilizadas fueron las coníferas y frondosas. Y bueno, para obtener un mayor porcentaje de celulosa se implementaron procesos de purificación. A partir de esto es que las pastas se van a dividir, como vamos a ver, las pulpas o pastas con las que se hacía en el papel se van a dividir en pasta mecánica, pasta química y semiquímica, que es lo que vamos a ver a continuación. A partir de 1850 se implementa el uso de alumbre de colofonia para el proceso de la fabricación, específicamente para el encolado del papel, y esto también nos va a provocar diversos deterioros posteriormente, papeles frágiles, papeles amarillentos. Los primeros papeles mecánicos con base en la madera que se produjeron fueron el de pasta mecánica. En la fabricación de este papel no se eliminaban las sustancias de naturaleza ácida, como la lignina, la hemicelulosa, las resinas y estos otros elementos que tiene la madera.
se desfibraba de manera mecánica, lo que producía que las fibras se hicieran mucho más cortas, y esto se va a traducir en papeles frágiles. Y todos los elementos ácidos que son parte de la madera, pues también nos va a producir diversos deterioros, además que se implementó el proceso de blanqueo con agentes clorados, y también en el periodo a partir de 1850 el uso del encolado de alumbre de colofonia. Entonces se van sumando elementos ácidos que componen el papel, que se van a traducir en papeles frágiles, ¿no? Y justo dentro de las publicaciones periódicas podemos observar este tipo de papeles, papeles sumamente amarillos, papeles incluso que llegan casi a un café, papeles frágiles, quebradizos, que ya no tienen flexibilidad, son papeles muy rígidos, papeles que los tocas y fácilmente se rompen. El siguiente, por favor. Se busca entonces la purificación de la lignina, de la pulpa de la madera, y entonces se empieza a implementar procesos químicos. El primero es el de bisulfito de calcio, sosa cáustica, y posteriormente se empieza a utilizar el sulfato. La celulosa en este proceso es separado de las sustancias que les comentaba que tiene la madera, pero también en este tipo de papeles he observado la presencia de cloro para el blanqueo, y en algunos casos también el uso de alumbre de colofonia como encolante. Y el tercer tipo de pasta es la pasta semiquímica. Como en el proceso de la pasta química se perdía una gran cantidad de elementos, para tener una pasta, digamos, de mediana calidad, se empezó a hacer esta pasta semiquímica, en donde se utilizaba tanto el proceso de desfibrado, mecánico de la pasta química, de la pasta mecánica, como también un porcentaje de pulpa con tratamiento químico. Entonces vamos a tener papeles de mediana calidad. Lo que se buscaba pues era eficientar los recursos. La siguiente, por favor. Otro de los papeles que vamos a encontrar de madera son los papeles reutilizados o los papeles reciclados. Estos se obtienen de procesar papeles ya utilizados, y esto hace que son papeles que vienen de manera indirecta de la madera, pero que son materiales de muy pobre calidad, de escaso contenido de celulosa y de fibras muy cortas, porque pues van a ser procesados 2 veces, digamos, las fibras son procesadas 2 veces o más veces para la fabricación del papel. Pueden contener además dentro de su composición residuos de las impresiones de los papeles originales. Entonces, vamos a tener papeles con diversos componentes, incluso no tenemos la claridad de los componentes de estos papeles, muy procesados, fibras muy procesadas, y justamente este tipo de papel es muy utilizado en las publicaciones periódicas, pensando justamente que son publicaciones para uso y desecho, a diferencia de los libros, pues son publicaciones que están pensadas para ser consumidas, compradas, consumidas, leídas, y no para ser guardadas, ¿no? Muchas veces son para ser desechadas, como los diarios, los compramos, leemos las noticias y los desechamos. Para este tipo de publicaciones se ha utilizado muchísimo papel reciclado. Otro de los papeles de madera, y que también son muy comunes en las publicaciones periódicas, son los papeles estucados o couchés. Estos son fabricados también con pasta de madera mecánica. Recordemos que la pasta mecánica es esta que no está puesta a procesos de purificación. Y a esta pasta se le van a agregar cargas que rellenan los espacios entre las fibras. Esto nos va a dar como resultado papeles de mayor opacidad, con una superficie sumamente lisa y compacta,
que son características que se van a buscar y que son muy convenientes para las impresiones de ilustraciones. En caso de que estos papeles se mojen, ahí es donde tenemos problemáticas de conservación, porque las sustancias que son agregadas, las cargas, se solubilizan y pueden llegar, y fácilmente el papel se deforma y pueden llegar a pegarse las hojas entre sí. Esto es muy común, y también vamos a encontrar una gran cantidad de publicaciones, sobre todo de revistas. Yo creo que todos tenemos en mente las revistas en este tipo de papel. La siguiente, por favor. Entonces, para resumir, vamos a tener que a partir de 1846 inicia la producción de papeles con mayor acidez, que son los papeles hechos a partir de la madera. Y a partir de 1851 se busca ya poder purificar la fibra a través de la disolución de la lignina, primero con el proceso de Sosa. Posteriormente, en el 1857, se empieza a utilizar el ácido sulfuroso y el bisulfito de calcio para este proceso de purificación, y hasta 1884 se empieza a utilizar el proceso al sulfato, que es el más utilizado, el más eficiente y el que se ha seguido utilizando a partir de esa fecha. Entonces, estas fechas se las pongo porque es importante también considerar que en estos periodos vamos a encontrar papeles con mayores problemáticas, ¿no? Vamos a encontrar papeles de finales del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, de pulpas mecánicas. Entonces hay que tener en cuenta justamente que las problemáticas que vamos a tener a partir de este proceso de fabricación cuando se empieza a implementar la madera. La siguiente, por favor. Es desde principios del siglo XIX que se reconoce la acidez en el papel como un problema, ¿no? Y se empieza a ubicar este problema como deterioro químico del papel. Tenemos publicaciones en donde quedó ahí presente esta publicación a partir de 1823, posteriormente encontramos una en 1878, pero no es hasta 1957 cuando realmente empieza a difundirse mayormente esta preocupación a través de una publicación en Estados Unidos, en donde se va a acotar el cálculo de más del 90% de la pérdida de la literatura científica publicada en ese país, que se habría destruido para finales del siglo XIX, ¿no? La publicación de esta predicción de pronto empieza a resonar de manera más fuerte, pero como vemos estamos hablando de 1957, ¿no? Para las publicaciones periódicas, para los que nos dedicamos a acervos documentales, pues de pronto es algo reciente, ¿no? En 1986, en Viena, la IFLA, la Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales, y la UNESCO establecen las primeras medidas internacionales de conservación para el papel ácido. A partir de este congreso es que se empieza ya de manera más puntual a pensar en la conservación de los documentos que presentan este deterioro químico. Y en las bibliotecas de todo el mundo empieza ya a hablarse de este tema y a buscar soluciones como la microfilmación, que hoy en día ha sido cada vez más utilizada en sustitución de la digitalización. También el control medioambiental, y también ha habido procesos de desacidificación masiva del papel. La siguiente, por favor.
Bueno, en general, estas son las características que quería como dejar muy claro, las características de los papeles que son utilizados en las publicaciones periódicas. No son exclusivos de estas, pero creo que de entender la línea del tiempo de la fabricación del papel nos va a ayudar de manera mucho más puntual a entender las problemáticas que hay en las publicaciones periódicas. Por supuesto que hay papeles que son mucho más utilizados en las publicaciones periódicas, que como yo les mencioné, van a ser los papeles reciclados y los papeles cuché o satinados. Pero también no hay que dejar de tener el ojo puesto en los papeles con alumbro de colofonia, que son las problemáticas que les he mencionado como las principales, y los papeles de madera de pulpa mecánica que no son sometidos a procesos de purificación de la lignina. Ahora les quiero hablar sobre cómo abordamos las problemáticas de la conservación de los papeles de publicaciones hemerográficas en la Hemeroteca Nacional de México. La siguiente, por favor. A manera de contexto general, les voy a contar un poquito sobre la Hemeroteca Nacional. Tiene como misión integrar, organizar, custodiar, preservar y disponer para la consulta el patrimonio documental integrado por la producción hemerográfica de México. La institución resguarda obra que va desde 1722, que es la primera publicación periódica que les mostré diapositivas atrás, hasta la actualidad. El acervo está organizado en dos fondos, el reservado, que va de 1722 a 1916, y el contemporáneo, que va del 17 hasta la actualidad. Según cifras recientes, la hemeroteca tiene 7.649.079 ejemplares en 605.027 volúmenes y 36.304 títulos. En tan solo una década se han incorporado más de 1 millón de ejemplares. Asimismo, la entidad custodia atendió en 2019 a casi 34,000 usuarios. Los datos anteriores nos dan un panorama general del gran volumen documental con el que cuenta la Hemeroteca Nacional de México, además de la gran velocidad con la que se incrementa el acervo, así como la demanda que tiene su uso. Además, al volumen documental por la cantidad de ejemplares que tiene la hemeroteca, le vamos a sumar el volumen de los formatos de las publicaciones periódicas, que por ejemplo los diarios, ustedes saben, tienen grandes formatos, entonces vamos a encontrar muchas de las publicaciones periódicas en gran formato. Hay periódicos de principios del siglo XX de dimensiones verdaderamente grandes. Los invito, por supuesto, a visitar el acervo. Y esto también se suma al volumen, no solo el volumen lineal, sino también el volumen de cada una de las publicaciones se suma a la problemática, y todos estos elementos juegan en la conservación de la Hemeroteca Nacional, y es necesario estar tener presente para la gestión del acervo estas características. La siguiente, por favor. Perdón, es que dejé de ver la presentación, pero ya está, ya la veo. De manera general, estos son los conceptos que usamos para los términos de conservación en la Hemeroteca Nacional de México. Estos son tomados de la Norma Mexicana de Acervos Documentales, Lineamientos para su Preservación. Y bueno, no quiero dejar de mencionarlos porque de pronto sí es necesario aclarar a qué nos referimos con cada uno de ellos, porque hay diversos conceptos para estos mismos términos en las instituciones de nuestro país o de otros lugares. Entonces, para la Hemeroteca Nacional de México, la conservación corresponde a las acciones directas e indirectas,
que tienen por objetivo garantizar la transmisión del documento en el mismo aspecto en el que ha llegado a nosotros, evitando la alteración de sus materiales y su función. Se trata de medidas para disminuir y retardar el deterioro en los acervos documentales. Por otro lado, la estabilización es parte de la conservación y comprende las acciones aplicadas de manera directa sobre los materiales documentales hemerográficos con objeto de disminuir y retardar el deterioro presente. La preservación, por otro lado, va a corresponder a la gestión de la conservación de dichos acervos, y esto comprende las acciones y consideraciones administrativas, financieras, de conservación, incluyendo estipulaciones sobre políticas, recursos humanos, instalaciones, almacenamiento, técnicas y métodos tendientes a garantizar la permanencia física de los acervos documentales y la información contenida en ellos. La siguiente, por favor. Entonces, recapitulando, vamos a tener como principales características y problemáticas a considerar al momento de conservar el acervo: el volumen documental, el crecimiento acelerado de las colecciones que comprenden el acervo, la extensa demanda de consulta. Además, vamos a sumar el poco personal con el que cuenta la hemeroteca dentro del área específica de preservación. Y a ello también vamos a agregar lo que vimos, que son las características materiales de los impresos, ya que desde su creación, dentro del proceso de edición, la hemerografía está pensada, como les comentaba yo hace un momento, para hacer publicaciones que no están planeadas para ser guardadas un largo tiempo, ya que su información caduca al poco tiempo de su publicación. Y esto es un factor que juega a la hora de decidir cuáles son los materiales y técnicas de factura de estas publicaciones. Además, le vamos a agregar que para llegar a un público masivo también se busca abaratar los costos, ¿no? Son publicaciones que de pronto los diarios, por ejemplo, tienen una cantidad de ejemplares publicados al día, en donde se busca cada vez producir más para llegar a un mayor número de público, y esto también se va acompañado de bajar los costos de producción. Y esto entonces también de la selección de materiales y técnicas de factura. Estos pueden, por supuesto, ser de menor calidad para poder aumentar la producción, y esto se va a ver reflejado en la conservación de los acervos. La siguiente, por favor. La Hemeroteca Nacional cuenta con un departamento de preservación y reprografía para la atención de la documentación. Este está dividido en dos secciones, la de preservación y la de reprografía. La sección de preservación actualmente está conformada por una conservadora, que es su servidora, un ingeniero y dos auxiliares que están capacitándose actualmente para la intervención de los documentos. Está además coordinado por una maestra especialista en conservación y restauración de acervos documentales. Entonces somos dos conservadoras únicamente las que atendemos la documentación, además de las auxiliares. Esto se suma, por supuesto, a las problemáticas antes mencionadas. Entonces, para atender el acervo, se busca generar estrategias abarcadoras en beneficio de una mayor cantidad de documentos. Para ello se generan entonces 7 estrategias dentro del plan de preservación, que actualmente el plan de preservación está dividido en periodos administrativos. El que está actualmente vigente es del periodo 2020 al 2024. Estas 7 estrategias son: manejo y manipulación de los impresos, capacitación en conservación de los operarios, almacenamiento y sistema de guardas, diagnóstico de unidades o grupos documentales, tratamientos directos de conservación, reencuadernación de ejemplares para la conformación de volúmenes, generación de instrumentos normativos y procedimentales.
Estas estrategias se llevan a cabo, se ejecutan a través de programas y proyectos, específicamente para el tratamiento directo de conservación. Tenemos el programa de estabilización. El siguiente, por favor. La estabilización, entonces, es entendida como una estrategia, una de las estrategias, y esta estabilización busca la intervención de los documentos hemerográficos, respondiendo a las necesidades específicas del acervo. Y como les comentaba, es una estrategia abarcadora que busca atender a un mayor número de ejemplares y volúmenes. Busca eficientar los recursos materiales, económicos, los recursos humanos también, por supuesto, por el gran volumen con el que se cuenta en el acervo, además de buscar acciones eficaces que realmente funcionan para la conservación y preservación de los materiales. La siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos específicos para la atención de los papeles, que es, como les comentaba yo, de las principales problemáticas respecto a lo material de las colecciones. En la Hemeroteca Nacional estamos implementando la estabilización no acuosa con el uso de papel japonés preengomado o reactivado. Los tratamientos de conservación con esta técnica son para papeles que tienen problemáticas ante procesos en donde necesitamos su humedad, puesto que la humedad supone un riesgo para la conservación de los documentos. Las problemáticas que vamos a encontrar en los materiales constitutivos de los documentos hemerográficos, en los papeles de los documentos hemerográficos, es para los papeles manufacturados con pulpa de madera, mecánica especialmente, vamos a encontrar amarillamiento que nos puede generar problemas de solubilidad en los agentes producidos por la degradación, en los elementos producidos a partir de la degradación del papel, del amarillamiento. Y estos se pueden solubilizar con el uso de humedad de los tratamientos de conservación, de los tratamientos directos de conservación, y esto nos puede provocar problemáticas como manchas o frentes de secado, que es la imagen que tenemos aquí, la primera imagen de la parte superior. Tenemos un frente de secado. Cuando a estos papeles muy amarillos les agregamos una cantidad, aunque sea mínima, de agua, vamos a tener este tipo de problemáticas. Entonces, para estos documentos buscamos tratamientos en donde tengamos una cantidad mínima, si no es que nula, de aplicación de humedad. Por otro lado, también tenemos las problemáticas en los papeles satinados o couchés, que, como les comentaba con anterioridad, son papeles con componentes solubles que presentan problemáticas con una cantidad muy mínima de agua. Pueden pegarse las hojas entre sí. Aquí tenemos un ejemplar. En la imagen inferior tenemos ahí un papel satinado que se mojó y podemos ver las hojas pegadas, y también podemos ver ahí un fragmento de un papel desprendido, que se desprendió a partir de estar junto a otra revista. Cuando se desprenden los dos ejemplares, la parte superior del papel se queda adherida al otro ejemplar, y ahí tenemos un faltante de papel superficial en la parte superficial de la cubierta de la revista. Y eso es muy característico, seguramente a todos nos ha pasado en casa que se moja uno de estos papeles y tenemos deformaciones, enseguida deformaciones, y tenemos también que las hojas se pegan entre sí. Las problemáticas que vamos a encontrar, digamos, estas son las problemáticas que nos vamos a encontrar en los materiales por sus materiales constitutivos, ¿no? En las publicaciones periódicas por sus materiales constitutivos. Entonces vamos a encontrar que no pueden ser sometidos a procesos de estabilización o de intervención directa
a través de procesos de humedad porque vamos a tener estas problemáticas. Entonces, los efectos de deterioro que presentan estas obras a tratar como roturas, faltantes o zonas frágiles, las vamos a tratar a través de estabilización no acuosa con el uso de papel japonés preengomado o reactivado. La siguiente, por favor. El papel preengomado consiste en la preparación de papel japonés, que es el papel que es utilizado más frecuentemente por sus características y por su efectividad dentro de los procesos de conservación. Se prepara con un recubrimiento de adhesivo reactivable con algún solvente. En la Hemeroteca Nacional, el procedimiento de preparación de papel japonés consiste en la aplicación de varias capas de adhesivo de Clusel en una de las caras del papel, que posteriormente se reactiva, la mayoría de los casos con alcohol, algunos con alcohol y algún otro solvente como acetona, y estos se utilizan especialmente para hacer injertos, refuerzos y laminados, sobre todo laminados parciales, porque es lo que más se presenta dentro de las problemáticas y de los deterioros del acervo. El objetivo de los tratamientos es recuperar la estabilidad mecánica en zonas débiles, en zonas rotas o fracturadas, con el uso mínimo o nulo de humedad, ya que como vimos puede generar mayores problemáticas. La siguiente, por favor. Aquí les puse la fotografía de un antes y un después. El color se debe más a la luz, a la fotografía. Realmente el color en el papel no cambió, es realmente un problema de la luz para la toma fotográfica. Pero escogí este ejemplo justamente porque aquí tenemos un frente de secado que la obra presenta, este halo que se ve de color café, que la obra presenta antes de su tratamiento. Tenemos ahí la rasgadura y del lado derecho tenemos el área que ya fue tratada. No se alcanza a ver mucho porque realmente de pronto la intervención es casi imperceptible por lo delgado del papel japonés, pero bueno, justo a través de las manchas podemos ubicar en dónde está la intervención. Escogí esta que ya tenía previamente un halo para que vean cómo los papeles, estos papeles amarillos tienen problemáticas ante la aplicación de humedad. Entonces aquí vemos que a pesar del tratamiento que fue encima de uno de estos frentes de secado, estos no se mueven, los tenemos tal cual estaban. Y aquí tenemos la intervención que no está causando que los agentes de la degradación, que los elementos degradados de la degradación del papel se muevan, entonces no nos está produciendo nuevas manchas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos del lado izquierdo otro ejemplo. No se ve, de hecho, si ven, el papel es tan delgado que no se ve. Nos permite también poder ver si se ponen los refuerzos sobre las letras, nos permite perfectamente ver la lectura. Incluso estamos buscando actualmente en la Hemeroteca Nacional el uso de un papel un poquito más delgado. Estamos implementando ahorita el uso de un papel de 5 gramos, que es como podemos identificar los papeles, gramo por metro cuadrado. Estos son de 5 gramos, que es el que tenemos del lado derecho. El papel que se ve mucho más transparente es el de 5 gramos. Actualmente, hace aproximadamente un par de meses, empezamos a utilizar porque queremos que los refuerzos sean menos perceptibles, porque también muchos de estos documentos son sometidos a procesos de digitalización y suele ser problemático calibrar para el digitalizador cuando tienen un blanco muy blanco dentro de la hoja de papel, algo que puede de pronto para ellos de manera automática la imagen fotográfica va a identificar el blanco más blanco, entonces necesitan ellos calibrar de manera manual
y esto es una problemática que viene incluso de nuestro proceso de intervención. Entonces, actualmente estamos buscando el uso de estos papeles mucho más transparentes para que no suceda esto de que haya un papel muy blanco, que después ellos tengan que trabajar ajustando el equipo para digitalizar de manera manual. Tenemos aquí, les puse dos papeles, uno es el de 5 gramos, o papeles japoneses preengomados, y el otro es de 9 gramos. Se alcanza a ver el brillo, que es justamente la capa del adhesivo que colocamos, y después se cortan tiras en el caso de del tratamiento de las rasgaduras, que es la imagen del lado izquierdo. Podemos ver en la parte inferior, se alcanza a ver la tira de papel japonés. Se cortan tiras para tratar las roturas, se aplica con pincel el alcohol. Les comentaba que es principalmente lo que utilizamos. Les comento mucho, estos son procesos que hacemos en la Hemeroteca Nacional de México. No son los únicos, ¿no? Puede haber reactivado con otros tipos de solvente, pueden utilizarse también otros adhesivos, ¿no? Entonces aquí es específicamente por las necesidades y características del acervo y, bueno, de los documentos hemerográficos. En la siguiente, por favor. Aquí tenemos otra fotografía. Esta les quise mostrar que es también una de las problemáticas que vamos a encontrar en muchos acervos hemerográficos, que justamente por las dimensiones de las publicaciones de los ejemplares, sobre todo de los diarios, vamos a encontrar esta marca central de doblez, porque para poder guardarlos muchas veces son doblados a la mitad. Entonces vamos a encontrar que este doblez a través del tiempo, y también si hay peso, si hay peso periódicos uno encima de otro, pues vamos a tener también ahí mayor peso, y vamos a tener posteriormente esta problemática por el doblez. Vamos a tener ahí, muchas veces llega a romperse el papel en esa área o simplemente a hacerse más frágil. Ahí se ve claramente en el centro. Presentaba sobre todo fragilidad más que una rotura, era un área ya débil. Entonces decidimos poner ahí un refuerzo. Del lado derecho les puse una fotografía con luz rasante para que se pueda ver el refuerzo, porque realmente en la fotografía que vemos del lado izquierdo tomada de frente es imperceptible, ¿no? La mancha amarilla que vemos ahí es más bien por el deterioro, pero realmente el refuerzo no alcanza a verse, se ve perfectamente el texto. La siguiente, por favor. También utilizamos papeles más gruesos, que es este caso. Aquí tenemos un tratamiento de injertos en el área del lomo. Ahí podemos ver que en las zonas faltantes se agregó papel japonés. En este caso, pues utilizamos un papel más grueso. El uso de los papeles gruesos pues nos va a dar una mayor resistencia, ¿no? Nos va a dar una mayor estabilidad mecánica en el documento. Entonces también dependiendo de qué es lo que estamos tratando, de qué es lo que queremos obtener, vamos a elegir, a seleccionar el grosor del papel japonés. En este caso para los injertos pues buscamos que sea un grosor similar, hasta un poquito menor puede ser al de la obra, nunca superior, porque buscamos que no cargue la obra un peso mayor del que tenía originalmente. Y aquí además en la fotografía del lado derecho podemos ver que además de tener un injerto en el área faltante del lomo, también tenemos un refuerzo que es una tira que va en toda el área antes de iniciar el texto. No sé si ven ahí. También tomé la foto con luz rasante para que pudieran ver el refuerzo, un poquito ahí el refuerzo, porque realmente es casi imperceptible. Se alcanza a ver ahí el brillo del adhesivo, del papel, y un poquito el color blanco. No tenemos oportunidad, estamos buscando esta implementación de papel delgado. Incluso a veces es necesario ponerlo por los dos lados como un sándwich. Ponemos el papel delgado de un lado y del otro lado para la atención de áreas frágiles o de roturas.
para que les dé mayor resistencia y para generar, tapar los textos y no generar esta blancura que yo les decía. También se pueden teñir los papeles. Nosotros buscamos también eficientar los procesos, entonces ahorita estamos optando por este papel delgado que nos está funcionando. Son papeles también muy resistentes. No les hablé de las características del papel japonés porque, bueno, ese también es otro tema y realmente tenemos muy, muy poquito tiempo. Pero bueno, son papeles resistentes de fibras largas, libres de ácido y aunque son papeles muy delgados y transparentes, nos van a aportar soporte y resistencia a nuestros papeles. Y bueno, finalmente para llegar al objetivo que es estabilizar las hojas. En esta área donde está puesto el refuerzo, fue necesario porque también había ahí rasgaduras, ¿no? Además del faltante. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en donde tenemos tanto los injertos como los refuerzos. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de un injerto que, bueno, pues se ve claramente que fue un fragmento que fue cortado de la publicación. Como les decía, la selección de los papeles tiene que ver con las problemáticas que se van a atender, la selección de los papeles japoneses preengomados. A veces llegamos a requerir de la utilización de un adhesivo, por ejemplo, para la colocación de injertos, requerimos de agregar más adhesivo, además del que ya tiene el papel preengomado, para lograr que la adherencia en la orilla, en toda la orilla del injerto, llegue a ser mucho más eficaz. Entonces, en este caso, usamos el mismo Clucel como adhesivo. Y bueno, básicamente esto les quise presentar estos ejemplos porque es lo que más hacemos. Yo creo que abordar el tema del tratamiento del papel en acervos hemerográficos es lo que más vamos a encontrar como problemáticas de conservación, ¿no? Vamos a encontrar que son papeles complejos, son papeles deteriorados, son papeles que dependiendo el periodo en el que fueron producidos, vamos a encontrar diferentes problemáticas, pero en general son papeles en muchas ocasiones de poca calidad, precisamente por esta idea de que son documentos del consumo y luego para desechar, ¿no? Entonces, quise ponerles esto de los tratamientos de los papeles justamente porque es nuestro pan de cada día. En la Hemeroteca Nacional de México, a diario atendemos papeles con preengomados, entonces constantemente estamos preparando y buscando mejorar nuestros procesos y nuestras técnicas. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, maestra Angélica Ángeles. Listo. Bueno, pues invitamos a todos nuestros asistentes en Teams a elaborar sus preguntas en el chat o bien levantar su mano para poder hacer la pregunta directamente. Y de igual forma, a las personas que nos acompañan en redes sociales también elaborar sus preguntas en los chats y nos las harán llegar. Mientras tanto, yo lo primero que quiero hacer es agradecer y felicitar por esta excelente charla. No solamente nos diste una parte de la nomenclatura de la historia y de la historia de las publicaciones periódicas, sino también de los materiales, de cómo se manufacturaron y de el por qué tenemos esos deterioros, ¿no? En un acervo sumamente complejo, como es Hemeroteca Nacional de México, y que, bueno, tú hablando de estas grandes retos, ¿no? O sea, es un acervo enorme, en constante crecimiento, muy usado y en constante estado de deterioro, ¿no? Y que van avanzando. A mí, la primera pregunta que quisiera realizar es, tú como conservadora, ¿cuál es el principal aprendizaje que has tenido en este acervo, que es todo un reto? Claro, pues
Creo que han sido muchos. Yo creo que el principal es justamente enfrentarte en un acervo de estas dimensiones, ¿no? Que es como algo que pues es impresionante, ¿no? Está el edificio de la Hemeroteca Nacional que todos conocemos, pero hay además un edificio más que está muy cercano justamente al edificio de posgrado de la UNAM, ¿no? Entonces tenemos ahí un gran depósito y bueno, para que se den una idea, regularmente se recibe aproximadamente, si no mal recuerdo, 1 metro cúbico de publicaciones periódicas a la semana, ¿no? Entonces, para que se den una idea del gran volumen, eso ha sido para mí el aprendizaje porque hay que buscar soluciones abarcadoras completamente. Entonces buscamos todo el tiempo que sean estrategias eficaces y eficientes, como les puse ahí en la presentación. Y es todo el tiempo pensar en ello, pensar en ello, pensar y siempre preguntarte, ¿esto realmente me funciona para el acervo de estas dimensiones, de estas problemáticas, teniendo en cuenta cuántas personas estamos en el departamento de preservación, en la sección de preservación del departamento? Entonces, ese ha sido el mayor reto, pensar yo como conservadora siempre en beneficio del mayor número de ejemplares. Sí. Muchas gracias y sobre todo que es un poco complicado, ¿no? Cómo nos enseñan a restaurar obra por obra, ¿no? A conservar obra por obra y, o sea, tener una perspectiva tan global a veces es muy, muy, muy complejo y tienes toda la razón, ¿no? Es un reto y simplemente pensar en las estrategias, en las mejores estrategias que te permitan dar resultados. Mira, aquí tengo una primera pregunta de Ana Paula García. ¿Qué medidas masivas consideras oportunas para preservar un acervo hemerográfico? Porque a veces la intervención directa en los documentos es lenta y costosa. Creo que es una pregunta que muchos tenemos, los que tenemos hemerotecas en nuestros acervos. ¿Cómo abordarlos? Adelante. Sí, pues está bien compleja porque es así como para otra charla, pero pues yo creo que como en todos los acervos, pues conservación preventiva, ¿no? O sea, más allá del acervo hemorrográfico, conservación preventiva y la planeación de un sistema de guardas que de verdad sea eficaz, ¿no? Que de verdad funcione con base en las características de tu acervo, ¿no? En la hemeroteca nacional, por supuesto que tenemos de todo, porque bueno, tenemos la producción nacional desde que inició hasta la actualidad, pero bueno, yo diría que en el acervo sí, dependiendo de lo que tienes específicamente, porque hay colecciones con características muy particulares, si te tomes el tiempo en diseñar un sistema de guardas que realmente funcione, si no tienes el tiempo de intervenir, que las guardas sean también una medida de estabilización en este caso, ¿no? Que realmente te funcionen para estabilizar tu acervo e inviertas en eso antes que la intervención directa. Nosotros de manera puntual intervenimos los documentos que van a ser digitalizados porque van a ser sometidos al proceso y necesitan manipularse. Entonces, necesariamente en la Hemeroteca Nacional de México tenemos el proyecto de intervención directa por las necesidades del acervo. No sé si contesté o, Por supuesto que sí. La hacemos otra importancia de la charla. conservación preventiva. Tengo dos manitas levantadas, la primera de José de la Cruz Matos y posteriormente Angélica Hernández. Adelante, José de la Cruz. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Miren, realmente actualmente me estoy incorporando a lo que es la biblioteca del Centro INA Campeche, Juan Francisco Sánchez Azcona, y me encuentro con algo muy peculiar. Hay un fondo reservado, pero lamentablemente no hay los recursos para emplear esos materiales que están usando en la Biblioteca Nacional. La pregunta es, ¿qué materiales podemos emplear para empastar de alguna manera o hacer la reparación de esos materiales que sí están realmente dañados? Sí, pues yo creo que esta pregunta va para las dos, Xochitl, pero yo diría que, bueno,
El tema de la encuadernación también es un tema que me apasiona y que me ha ocupado mucho en la Hemeroteca Nacional de México, porque bueno, la hemeroteca para su procesamiento, para su uso, para su aprovechamiento, genera volúmenes justamente, y estos volúmenes son encuadernados. Se generan 2 volúmenes porque se busca tener 2 ejemplares por lo menos de cada publicación, de cada ejemplar, valga la redundancia, y uno de los volúmenes se conforma de manera encuadernada y el otro se dispone en una caja de conservación. Entonces es muy común justo encontrar como un proceso necesario, no es una regla general, habría que ver cada acervo, pero en muchas ocasiones es necesario y es conveniente encuadernar los volúmenes. Para ello, yo diría que sí necesitaríamos definitivamente otra charla para hablar del tema de la encuadernación de materiales hemerográficos, porque como vieron es una gama impresionante de materiales constitutivos. En la charla también tenía ese objetivo de que vieran la complejidad y que de pronto las publicaciones periódicas las tenemos desde principios del siglo XVIII y que por lo tanto vamos a encontrar materiales y técnicas de factura diversas, ¿no? Entonces, también de ello va a depender lo que seleccionemos. Recuerden que más allá de los recursos, pues también tenemos que determinar muchos otros factores, ¿no? Y que no son recetas. De pronto sí, por eso el hincapié de esto es lo que hacemos en la Hemeroteca Nacional de México. Decía yo que es una pregunta para Xochitl también, porque ya como restauradora de Biblioteca Nacional de Antropología, por supuesto que debe tener referencias y tal vez hasta tengan documentos normativos respecto a la encuadernación de sus publicaciones. Nosotros estamos justo trabajando en ello porque también la Hemeroteca Nacional busca generar documentos que también figuren como documentos de consulta para otros acervos afines, ¿no? Que también sea una institución que esté generando recursos para la conservación de los acervos de todo el país. Entonces, estamos en ello, tenemos ya en revisión la generación de guías para el tratamiento de nuestro acervo, y entre ellas hay una de encuadernación en donde se va a describir justamente cómo es que hacemos las encuadernaciones en la hemeroteca, y pues busca también que sea una guía para todos los acervos. Desafortunadamente todavía no se ha publicado, pero digo, un poco todo esto lo explico porque es complejo de pronto decir utiliza este material, ¿no? O sea, sí tendríamos que ver todo el contexto, todas las características de tu acervo para decirte exactamente qué es lo más conveniente. Entonces, lo que yo te diría es, lo que hay que hacer, pues es consultar con lo que tú tienes en el INAH, que es, por supuesto, Xochitl, ¿no? Para ver qué es lo que puede hacerse. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, pues y Angélica, en efecto, hemos estado trabajando unos lineamientos de reencuadernación justamente para este tipo de materiales. Yo creo que a través de Miguel podemos hacerte llegar algunas recomendaciones y sobre todo, bueno, pues ya conocen mi correo electrónico. De cualquier manera, estaré en contacto con ustedes si necesitan alguna revisión en particular, porque supongo que es un acervo con ciertas condiciones ambientales que van a ser un reto, entonces sí tendríamos que tener como algunas especificaciones en tu acervo, José, pero ya sabes, siempre, siempre a la orden. Bueno, pues Perdón, muchas gracias. perdón, puedo agregar Adelante, Angélica, antes también de... de la misma manera, discúlpame que también quiero dejar ahí, quien guste puede contactarme también para algo puntual. De pronto aquí pues son preguntas que queremos que sean generales, ¿no? Y no podemos de pronto atender preguntas muy particulares de alguna problemática, pero está también ahí el correo electrónico, el contacto, y ustedes pueden también consultar cualquier duda, alguna asesoría. Estoy para servirles. Me encanta también apoyar a otros acervos, ¿no? Y sobre todo a gente que tiene el entusiasmo de mejorar y de hacer algo por su acervo. Estamos siempre ahí a la disposición de manera personal, pero también de manera institucional.
Muchísimas gracias, Angélica, y siempre bienvenida, siempre bienvenida a toda la experiencia que tienes en acervos hemerográficos. Y bueno, Angélica, adelante. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy historiadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, no soy restauradora, pero me surgen muchas preguntas porque yo trabajo, mi fuente de investigación son precisamente los periódicos, el acervo hemerográfico de la biblioteca. Bueno, y primero pues felicitarte, Angélica, porque me respondiste a varias preguntas que yo tenía durante el transcurso de la exposición. Y algo que quiero comentar para empezar es que mencionabas que los periódicos están hechos para no guardarse por largo tiempo, porque su información es caduca en poco tiempo. Nosotros como investigadores, como historiadores, pues para nosotros es al revés, ¿no? Estos periódicos son importantes porque nos dan información de épocas pasadas y son una de nuestras principales fuentes de investigación, de sustento para nuestras investigaciones. Entonces, como que ahí sí, del otro lado del estudio de estos materiales, pues sí diferimos un poco y creo que es importantísimo esto, aunque para ustedes como restauradores, bueno, no ustedes, sino quien haya hecho este concepto, pues sí, no comulgamos con eso. Pero mis preguntas van en torno a que la biblioteca de antropología pues no se compara en nada en volúmenes con la nacional, ¿no? Apenas tenemos 1010 títulos, que son nada a comparación de los de la Hemeroteca Nacional. Y también en tiempos, en espacios, en personal que se dedique personal de restauración y conservación que se dedique a darle mantenimiento, digamos, no sé si es la palabra correcta, a estos materiales, pues también tenemos graves problemas, ¿no? Y sobre todo de presupuesto, porque ahorita en tu exposición mencionabas que eran un ingeniero, tú y creo que 2 auxiliares, algo así, ¿no? Desafortunadamente acá en la hemeroteca solamente, no en la hemeroteca, en la biblioteca de antropología más bien, solamente contamos con Xochitl y Ana Paula, que es muy poco personal para toda la biblioteca, porque ellas se encargan de todos los acervos de la biblioteca. Entonces sí es un problema muy grave el que tenemos por parte de falta de personal. Pero mi pregunta pues iba en el sentido de que, como mencionaba, bueno, la hemeroteca de antropología tiene periódicos del siglo XVIII, como bien mostraba la Gaceta, hasta el siglo XX. No soy especialista en papel, pero supongo que por lo que veía en la exposición, que los tipos de papeles también son diferentes. La hemeroteca lo que más tiene son de periódicos del siglo XIX y algunos están bastante deteriorados. Mi pregunta sería, no sé si estoy en lo correcto, que el papel japonés sí es el que se debe de utilizar, y cuál sería el correcto, el de los 5 o el de los 9 gramos, por las imágenes que mostrabas. Ok. Bueno, pues mira, primero qué bien que mencionas esto. Un poco yo cuando menciono que la información es caduca, digamos que es una visión a partir de quien genera los documentos, ¿no? O sea, tú como productor de un diario, consideras que ese diario lo va a consumir la gente y lo va a tirar, ¿no? O sea, digamos que sí. Ese es el nacimiento, ese es para lo que están finalmente creadas las publicaciones periódicas, a diferencia de los libros, ¿no? O sea, son objetos que son vistos de manera muy distinta. Incluso son objetos que de pronto atesora uno, ¿no? Y que sí. Tienen otras características. Pero efectivamente, no, un poco lo digo porque no es algo que esté peleado, creo que no tenemos opiniones distintas. Yo lo menciono en un contexto particular que es el contexto de producción, pero por supuesto todos los documentos tienen otros valores, por eso son parte de un acervo patrimonial, por supuesto, patrimonio de una nación, porque las publicaciones finalmente documentan, sí, documentan también, son fuentes. No solamente la información contenida en sus textos, ¿no? Sino también toda la información de la materialidad que menciono ahí, que es desde la disposición de los textos, el uso de los colores, los papeles, la encuadernación, etcétera, nos da información. Entonces, de pronto no se entienda que estamos pensando en que este valor en un inicio informativo con el que fueron
creadas estas publicaciones, es el único. Por supuesto, tiene otros valores adquiridos y que le damos nosotros como sociedad, más allá que también los historiadores y los etnohistoriadores podemos ver otro tipo de información ahí. Solo lo quería aclarar para que no se entienda pues que de pronto no somos capaces de ver esas otras perspectivas. Por supuesto que sí, los conservadores, pues por eso nos dedicamos a conservar estas publicaciones. Y lo otro, justo les comentaba yo, el uso de papeles va a depender de las características, ¿no? Específicas de la obra, porque tienen que ver también con el grosor. Quise ponerles de manera general esta como línea del tiempo de los papeles, para que ubiquen de pronto. Tú vas a tener periódicos de principio de siglo, la mayoría de principio del siglo XX, de finales del siglo XIX. Van a tener, por ejemplo, grandes formatos, van a tener papeles muy amarillos, o sea, yo no he visto periódicos tan grandes. Van a tener tintas muy estables, muy preciosas, de verdad. De pronto, si uno va viendo justo a través de ver y ver y ver acervos, sí vas viendo como ciertas características de acuerdo a temporalidades, pero también hay una gran variedad. Yo no te podría decir todos los periódicos del siglo XIX tienen tal espesor y tal color y tales tintas, absolutamente todos. O sea, sí tendríamos que ver de qué se trata, y por supuesto aquí la que debe hacer eso, pues por supuesto que es Xochitl. Verlos directamente, verlos de manera presencial, ¿no? Yo un poco quise que vieran, pues, cómo es el proceso, porque además les puse 2 ejemplos, pero no son los únicos que usamos, ¿no? O sea, tenemos de 5 gramos, de 6 gramos, que es un poquito más grueso, tenemos el de 9 gramos, usamos también de 12 gramos, que es un poco más grueso, y también luego varían dependiendo de la marca, el gramaje, ¿no? Los colores incluso. Entonces, era un poco, la idea era presentarles un ejemplo de los tratamientos específicos, que vieran esto es lo que hacemos en la hemeroteca, de acuerdo a las características de manera general de los documentos y las problemáticas que estos presentan, las problemáticas más comunes. Pero sí, para el uso del papel tendríamos que ver por qué el papel grueso te va a dar mayor estructura y el papel delgado lo utilizamos para reforzar áreas frágiles. Incluso si lo utilizas en una cara de la hoja o en las 2 caras de la hoja, va a depender de cada caso. O sea, yo puedo usar en un solo ejemplar de un periódico diferentes grosores, ¿no? Puedo utilizar un refuerzo de un lado, de 2 lados, en uno puedo usar una tira delgada, en otro puedo utilizar un laminado parcial, ¿no? Puedo hacer injertos con papel hasta de 12 gramos, puedo hacer en alguna zona, por ejemplo, el lomo, si después va a llevar una costura, posiblemente tenga un refuerzo que yo quiera que sea mayor y voy a poner un papel de mayor gramaje. En un solo ejemplar puedo utilizar papeles de distintas características y gramajes. Gracias, Xochitl. No sé si quieras agregar algo. Sí, por supuesto. Bueno, como bien dice Angélica, nosotros tenemos un acervo pues mucho más pequeño que el que tú nos muestras. Y también, bueno, de lo que me ha tocado ver y trabajar, sí son distintos grosores y distintas características, ¿no? O sea, también tienen deterioros diferentes. Entonces, bueno, nosotros lo que podríamos hacer es simplemente medir y adecuar al que mejor le queda. A mí lo que me parece muy interesante y muy, muy bueno de esto que nos platica Angélica es de tener esta técnica de papel reactivado como una muy buena opción. Esto se viene usando, pues no desde hace mucho, Angélica, según recuerdo. Por lo menos yo desde que llegué a la biblioteca todavía estábamos como, ya sabes, papel japonés con metilcelulosa, o sea, y eso es 2010, o sea, esto avanza rápido. Entonces, me gusta mucho, o sea, invitar a personas que están como muy, muy inmersas en todas estas nuevas tecnologías, sobre todo porque Angélica es lo que vive cada día, ¿no? Entonces, me parece bastante consecuente, pues, empezar a implementarlo en la biblioteca, sobre todo para este acervo de hemeroteca. Y también recordar que todos somos, como bien nos dicen, profesiones de la memoria, ¿no?
bibliotecólogos, archivistas, conservadores, historiadores, ¿no? O sea, independientemente del por qué un documento nace, la importancia es por qué conservarlo. Entonces, pues, ese es el gran reto que tenemos en material hemerográfico. Y bueno, al respecto, me gustaría, Angélica, si no tienes alguna otra situación que comentar, ¿todo quedó claro? Sí, perdón, gracias, nada más felicitarla porque, como bien decía yo al principio, pues me respondió varias preguntas que tenía, entonces ya no puedo hacer más. Nada más una felicitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, te quiero leer algunos comentarios que también tenemos. De Claudia Chavira, muchas gracias. Excelente información sobre el origen de las publicaciones hemerográficas y sus materiales constitutivos. De María del Carmen Soto, bastante completa la presentación. Felicitaciones. Necesitamos primeros auxilios cuando nos enfrentamos en un rescate. Muchas gracias. Ana Paula, muchas gracias, Angélica. Y bueno, dos preguntas de Consuelo Chufani. Primero, ¿cómo preparas el papel japonés preengomado reactivado? Para esto, Ana Paula se adelantó un poquito y publicó un artículo en nuestro chat que habla precisamente de la conservación de papel almanene usando el papel reactivado, que espero que sirva justamente para ese tema. Y la segunda pregunta también de Consuelo Chufani es, ¿en los injertos también empleas la orilla preengomada? O sea, ¿aplicas el papel reengomado en los injertos? No sé qué quieras comentarnos con respecto a ambas preguntas. Gracias por ahí por compartir la publicación. También donde viene exactamente así todo el proceso para preparar, por ahí sí tenemos quien sí se dedique a la conservación, quien sí le toque hacer este proceso, pues está la tesis de Alejandra Odor Chávez, la tesis de licenciatura sobre conservación de tintas ferrogálicas. Ella aborda el tema del reactivado de papel. Ella es, digamos, yo diría la experta en reactivado aquí en México. Ella labora en la Biblioteca Nacional de México. Y bueno, realmente yo aprendí a hacer el papel reactivado con ella y posteriormente tuve un segundo curso en el curso internacional de conservación de papel, un encuentro con Oriente, que también vimos este tema. De hecho, pues como bien dices, es reciente. Me tocó tomar este curso en 2014. Con Alejandra me tocó un poquito antes, tal vez por ahí 2012, 2013, no recuerdo bien. Ajá, la técnica del reactivado en su curso de tintas ferrogálicas. Y ahí en la tesis puedes encontrar. De todos modos, si gustan escribirme, les mando mayor bibliografía, porque sí me puse a buscar artículos y tengo ahí la bibliografía para quien guste leer sobre el tema. Y por ahí tenemos también algo publicado. Entonces, si gustan escribirme, les paso la información. Respecto a la utilización del papel, sí utilizo el papel reactivado también para los injertos. Se prepara de manera distinta y hay que poner un respaldo para que el lado del faltante, donde queda la capa del papel para reactivar, se cubra con otro papel. O sea, si necesitas como tener dos caras del papel libres de adhesivo. No sé si me explico. Porque si no, el No lado sea tan brillante, ¿no? Exacto, el lado del papel, o sea, ese brillo, o sea, más que brillo, es que hay ahí adhesivo. Ajá, que si tú, por ejemplo, lo tocas con la misma humedad de tus dedos, puedes reactivar. Entonces sí es importante que si vas a utilizar el papel para injertos, el papel reactivado, si coloques una capa para que no tenga el adhesivo reactivarse con la misma humedad de los dedos. Pero sí lo utilizamos, funciona súper bien también para los injertos. Porque bueno, buscamos usar la mínima cantidad de humedad. Claro, te lo agradezco mucho, sí tiene. Sí, si ahorita Ana Paula nos puede buscar la tesis de Alejandro Odor, está en Normateca,
también la pueden buscar como Dora Alejandra y ahí está la tesis. De hecho, se ganó un premio INA, entonces seguramente está ahí. Y bueno, la última mano levantada de Maribel Martínez Sánchez, si quieres hacer la pregunta a Angélica Ángeles. Maribel. Hola, buenas tardes. Buenas. Mencionaste que que a veces ustedes intentan que el papel japonés ya no se vea tan blanco para que ayude al proceso de digitalización. Mi pregunta es, ¿ustedes qué utilizan para que el papel japonés ya no se vea tan blanco y efectivamente no refleje tanto al momento de digitalizar? Pues como comentaba, lo que estamos haciendo es la implementación de este papel muy delgado. O sea, si vieron estos ejemplos, no se nota el papel. O sea, este ya es de 5 gramos. Es un poco más difícil de preparar, ¿no? Tampoco pude abordar por el tiempo la preparación del papel, pero es complejo porque hay que colocar el adhesivo sobre una superficie, después colocar el papel y luego levantar y queda, por eso ven la superficie brillante, pues queda en superficie. Y bueno, un papel tan delgadito de pronto es difícil desprender, ¿no? De la superficie donde lo estamos preparando. Entonces, ha sido un poco más complejo prepararlo, pero sí se puede y es como nosotros obtenemos que no se vean nuestros refuerzos, ¿no? También la Biblioteca Nacional utilizan acuarela para teñir el papel. Nosotros no lo hacemos porque consideramos que es más tiempo, o sea, estamos buscando algo que nos lleve menos tiempo. Pero ellos, por supuesto, no lo digo porque lo que ellos hagan esté mal, sino porque tienen otro objetivo sus intervenciones, ¿no? Entonces, de pronto es distintos cómo es que llegan ellos a establecer sus procedimientos de tratamiento y ellos sí, de pronto sí llegan a teñir papeles, porque yo diría que también es mucho menos el papel que ellos tienen tan amarillo que el que nosotros tenemos, que es casi todo, ¿no? O sea, para nosotros es raro que llegue una publicación en papel de algodón así blanquísimo. Entonces, ellos cuando les llega, de pronto sí se pueden dar ese tiempo para teñirlo. Pero bueno, para nosotros esa ha sido la manera de que sea un poco más rápido, ¿no? El uso de papel. Pero también está el tema de que si es demasiado delgado, o sea, que si no es suficiente, pues tienes que poner el papel por los dos lados. Eso también lleva un poco más de tiempo, ¿no? Pero es menos tiempo que teñirlo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ok, muchas gracias. Depende del caso siempre. Ok, muchas gracias. Sí, Angélica, es que creo que has dado en el clavo, ¿no? Y de lo que queremos transmitir es que cada acervo, cada caso es distinto, ¿no? Entonces todas las acciones de conservación pues tienen que estar ad hoc a los acervos en específico, en su contexto, con su comunidad usuaria, etcétera, ¿no? Y bueno, Ana Paula ya nos hizo el favor de subir la tesis también de Alejandro Dora en el chat. Para los que nos ven en redes sociales, pueden entrar a Normateca INA y poner su nombre, Alejandra Odor, y va a salir la tesis. Y creo que ya concluimos con las preguntas, con los comentarios. Yo te quiero agradecer muchísimo por toda esta charla, por el trabajo que realizaste, por darnos tu tiempo. Y bueno, para ello quisiera compartir contigo, no sé si la ven, tu constancia de participación. Te la haremos llegar en breve. Y no sé, Angélica, si quieras hacer algún último comentario. Pues solamente agradecer de nuevo a los organizadores del evento, al maestro Miguel Nájera, por supuesto a ti por la invitación, a todo el público por el tiempo, por darse el tiempo, por participar, por las preguntas y pues yo muy contenta y muy agradecida de formar parte de este esfuerzo de difundir las acciones y pues dar ahí el granito de arena para la conservación de los acervos de nuestro país. Pues muchas gracias. Muchas gracias,
a ti, Angélica. Y bueno, si Arturo nos puede compartir la cortinilla para nuestra siguiente y última ya presentación del año, que seguramente, Angélica, te serán conocidas, que será la norma mexicana NMX R100 SCFI 2018, acervos documentales, lineamientos para su preservación. Va a estar con nosotros la doctora Sandra Peña Aro y la maestra Adriana Gómez Llorente. Nos vemos aquí en diciembre y pues agradecemos su atención. Muchísimas gracias.